En este ejemplo 2 nos dice lo siguiente: la empresa J fabrica el producto X, el cual se elabora en dos departamentos, en el departamento de ensamble y en el departamento de pintura. Se tienen los siguientes datos de los inventarios iniciales. Entonces, estas son las órdenes, ¿cierto? Entonces ya en este caso las órdenes se van a llamar 1408, 1409 y 1410. Estas son las órdenes que estaban en los inventarios iniciales, es decir, al inicio de que se realizara el proceso. Nos dice que el costo en el departamento de ensamble fue de 15 millones, 7.500 y 6.500 para las órdenes respectivamente, y también nos habla de unos costos de pintura. Además de esto, nos dice que para estas órdenes existe un estado, es decir, es el momento del proceso en el que se encuentra. En este caso, la orden 1408 tiene una T, significa que ya está terminada, mientras que la 1409 y la 1410 son órdenes que están en proceso en estos momentos. Son órdenes que están incompletas. Entonces, estos serían los primeros datos para realizar el ejercicio. Estos son los datos de los inventarios iniciales. En el periodo se presentan los siguientes costos. Entonces, ahí nos relacionan cuáles son los costos. Nos aparece nuevamente la 1408, ¿cierto? Como ya está terminada, si nosotros vemos el inventario inicial, aparece una T que está terminada, entonces no hay razón para que en estos periodos, ¿cierto? En este periodo en específico, le carguemos más costos. Si ya está terminada, no necesita de otros procesos adicionales. Mientras que la 1409 y la 1410, ambas están en proceso. Por lo tanto, lo más seguro es que en este periodo se le asignan costos. Entonces, si nosotros vemos en la 1409 y la 1410, efectivamente se le asignan unos costos de material directo y de mano de obra directa. Y en pintura también de material directo y de mano de obra directa. Además de esto, vemos que ya hay unas órdenes nuevas que se empezaron a producir en este periodo. La 1411, 1412 y 1413, que no teníamos inicialmente dentro de los inventarios. Entonces, estos son órdenes que ya vamos a empezar a tener en cuenta dentro de los costos en los que incurre la empresa en total para poder obtener la producción. Además de los costos que nos relacionan cada una de estas órdenes que se procesaron en este periodo, ¿cierto? O al menos que se tenían dentro de los inventarios. En este periodo también nos habla de unos estados. Entonces, para las órdenes 1408, 1409, 1410 y 11 ya están en estado terminado. Es decir, al final de este periodo ya están finalizadas. Mientras que la 1412 y la 1413 quedaron en proceso. En cuanto a si quedaron vendidas, la 1408 sí se vendió, es una S de sí. La 1409 también se vendió. La 1410 también se vendió, pero la 1411, si bien se terminó, no se vendió. Por lo tanto, ya de entrada podemos establecer que la 1411 es una orden que se encuentra en el inventario final de producto terminado. Nos dice que existe una tasa predeterminada para el área de ensamble de 65% y para el de pintura de 50%. La base de actividad es el costo de mano de obra directa para ensamble y de pintura es el costo de material directo. Los 100 reales son 10.494.600 para ensamble y 8.250.000 para pintura. El nivel de operación presupuestado son 17.890.000 para ensamble y 14.970.000 para pintura. Y el fijo presupuestado nos dice que el 60% de los sí presupuestados son fijos, en el caso de ensamble. Y para el caso de pintura, del departamento de pintura, los fijos presupuestados son la mitad de los sí presupuestados. Además nos dice, no hay subcontratación. Y nos pide elaborar el estado del costo con base de costeo real. Entonces nosotros sabemos que estos costos del periodo son costos reales. Entonces ya de entrada el ejercicio nos da cuáles son los costos de material directo, de mano de obra directa. Material directo y mano de obra directa, tanto para ensamble como para pintura. ¿Cuál es el ejercicio que hay que realizar o la tarea dentro de este ejercicio?
es saber cuáles son los if. Entonces a nosotros simplemente nos dan unas tasas predeterminadas, ya nos dan los if reales, pero ¿qué es lo que debemos de establecer o a dónde debemos de llegar? A saber cuáles son los if reales de cada una de las órdenes de producción. Para de esta forma nosotros poder empezar a separar por órdenes de producción cuáles fueron las que se vendieron, cuáles fueron las que quedaron en el inventario final, cuáles no se han producido, no se han terminado de producir todavía, y de esta forma poder realizar el estado del costo y asignar los costos de una manera correcta. Entonces sabemos que la base de actividad con la que nosotros distribuimos los if, tanto en los reales como en los presupuestados, es el costo de la mano de obra directa, ¿cierto? Y de material directo para ensamble y para pintura respectivamente. Entonces, en teoría, estos datos que nos aparecen acá, para el caso de ensamble, estos datos de acá sería el nivel de operación real. Y para el caso de pintura, estos datos serían el nivel de operación real. El nivel de operación real para ensamble va a ser la suma de los costos de mano de obra directa. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que la base de actividad para el área de ensamble son los costos de mano de obra directa. 16.750.000. Y para el caso del material directo, van a ser la suma de los costos de material directo. Para el caso de pintura, vamos a partir de la tasa predeterminada para hallar cuáles son los SIF presupuestados. Lo podemos hallar de varias formas. Una de ellas es multiplicando la tasa predeterminada por el nivel de operación presupuestada. Esto ya lo tenemos acá, ¿cierto? Tenemos una tasa predeterminada de 0.65 y un nivel de operación presupuestado de 17.890. ¿Esto para efectos de qué? Para efectos de a nosotros más adelante hacer los cálculos de las variaciones. Aparte de nosotros poder establecer cuáles son los SIF reales que le corresponden a cada una de las áreas, es importante establecer cuáles son los SIF presupuestados, el fijo presupuestado, el SIF presupuestado en el año ERE, vamos a ver más adelante, para poder hacer los cálculos de las variaciones tanto de presupuesto como de capacidad. Nosotros los SIF reales lo podemos sacar de varias formas. Una de ellas es haciendo uso de esta fórmula, que serían la tasa real por el nivel de operación real. De esta forma nosotros podríamos hallar cuáles son los SIF reales. Como nosotros tenemos un nivel de operación real para cada orden, ¿cierto? Que son como tal los costos de mano de obra directa en el caso de ensamble y de material directo en el caso de pintura, podremos hacer la distribución, ¿cierto? Ya tenemos los NOR por cada orden. ¿Qué nos faltaría? La tasa real. Recordemos que la tasa real serían los SIF reales divididos el nivel de operación real. Pero ¿qué pasa? Que estos SIF reales que nos está dando el ejercicio, ¿cierto? Estos SIF reales que nosotros estamos obteniendo a priori, ¿cierto? Que nos da el ejercicio, como tal, no son los SIF reales reales. Me explico mejor. Recordemos que dentro de los SIF reales hay una parte que es no inventariable, ¿cierto? Esa parte no inventariable nosotros, ¿cómo la vamos a obtener? Por medio del análisis de variaciones. Para nosotros poder hacer ese análisis de variaciones, vamos a tener que hacer el cálculo de las variaciones tanto de presupuesto como de capacidad. Teniendo esas variaciones, vamos a poder saber cuál es la parte no inventariable de esos SIF reales. Y teniendo esa parte no inventariable, se la vamos a poder restar a los SIF reales y ya tener los SIF reales inventariables, los que nosotros ya vamos a poder utilizar para hallar esa tasa real y distribuir los SIF reales. Entonces, por ahora, esta tasa real todavía no la podríamos calcular. Tendríamos que hallar primero cuál es esa parte no inventariable de esos SIF reales para poder establecer cuáles son los SIF reales inventariables a distribuir para poder hallar las tasas reales. Entonces, vamos a ir directamente a hacer el cálculo de las variaciones de los SIF. En el caso del área de ensamble, ¿tenemos los SIF reales? Sí, ya los tenemos. Pero ¿tenemos los SIF presupuestados en el año ERE? Todavía no.
Entonces nos faltaría hallar esos CIF presupuestados en el año R. Vamos a hallar el CIF presupuestado en el año R, que es el único dato que nos faltaría para hallar la variación de presupuesto. Tenemos el fijo presupuestado, que es el primer ingrediente, el primer requisito para los CIF presupuestados. No lo tenemos todavía, pero lo podemos hallar. ¿Cómo lo vamos a hallar? El ejercicio nos dice que hay un porcentaje de costo fijo. Nos dice que ese es el 60% y el 50% de los CIF presupuestados, ¿cierto? Entonces, el fijo presupuestado va a ser los CIF presupuestados por el 60% y para el caso de pintura van a ser los CIF presupuestados por el 50%. Ya tendríamos el fijo presupuestado. La tasa variable sería tomar los CIF presupuestados totales, ¿cierto? Y a esos CIF presupuestados totales que tienen tanto la parte fija como la parte variable, le vamos a quitar esa parte fija. ¿Qué nos queda? Solamente la parte variable. Entonces, ya teniendo esa parte variable y dividiéndola por el nivel de operación presupuestado, vamos a hallar esa tasa variable. Esto va a ser los CIF presupuestados menos, que los CIF presupuestados serían el total. El fijo presupuestado, que es la parte fija, entonces si a algo total le quitamos lo fijo, ya vamos a llegar a la parte variable. Y ya teniendo ese variable presupuestado, lo vamos a dividir por el nivel de operación presupuestado. Y de esta forma tendríamos la tasa variable. Nos dice que la tasa variable para ensamble es 26% y para pintura es 25%. Ahora, yo creería que ya tenemos los insumos suficientes para hallar esos CIF presupuestados en el año R y así poder hacer el cálculo al fin de la variación de presupuesto. Entonces, en los CIF presupuestados en el año R vamos a tener el fijo presupuestado más la tasa variable por el nivel de operación real. Igual para el caso de pintura. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de la variación de presupuesto. Que la variación de presupuesto son los CIF reales menos los CIF presupuestados en el año R. Entonces, tenemos los CIF reales de ensamble y le vamos a restar los CIF presupuestados en el año R. Y para pintura también vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar los CIF reales de pintura menos los CIF presupuestados en el año R de pintura. Ahora vamos a hacer la variación de capacidad. Entonces, en la variación de capacidad necesitamos los CIF presupuestados en el año R y los CIF aplicados. ¿Cuáles son los CIF aplicados? Lo podemos hallar de varias formas. Lo podemos hallar directamente como los CIF aplicados, ¿cierto? De manera global. Entonces tomamos la tasa predeterminada que nosotros tenemos y la vamos a multiplicar por el nivel de operación real para ambos departamentos. Esa sería una forma de hallar los CIF aplicados, que es el único ingrediente que nos hace falta para hallar la variación de capacidad. ¿Cómo lo podemos hacer también? Hallándolo con las distribuciones por órdenes de producción que tenemos aquí en esta tabla. Los CIF aplicados va a ser la tasa predeterminada por el nivel de operación real, pero para cada departamento. Vamos a hallarlo por orden de producción y vamos a verificar si da lo mismo que nos da de manera total. Entonces, los CIF aplicados, vamos a tener la tasa predeterminada, que esta sí va a ser fija, ¿de acuerdo? Y lo vamos a multiplicar por el nivel de operación real. Recordemos que el nivel de operación real que nosotros tenemos aquí es la suma de los costos reales de la base de actividad, es decir, la suma de todos los costos de mano de obra directa. Aquí están totales, pero nosotros los podemos tomar de manera discriminada por orden de producción. Entonces, para la orden 1408 sería 0, pero para las demás sí tendría unos valores. Serían estos.
Esos serían los CIF aplicados por cada orden de producción. En total nos da 10,887,500, lo que nos da de manera total. En pintura nos dio 7,500,000. Vamos a hacer la verificación de los CIF aplicados en pintura. Entonces tomamos la tasa predeterminada de pintura, la fijamos porque es igual para todas las órdenes, pero lo que cambia simplemente es el nivel de operación real. En este caso recordemos que el nivel de operación real salió de la suma de los costos reales de la base de actividad, que es el costo de los materiales directos. Entonces vamos a tomar el costo del material directo de la 1408, ¿cierto? Y así con todas las órdenes hasta hallar los CIF aplicados de pintura para todas las órdenes. Nos da un costo de 7,500,000 efectivamente, lo que nos da los CIF aplicados de manera total. Vamos a hacer el cálculo de las variaciones de capacidad. Entonces la variación de capacidad son los CIF presupuestados en el año R menos los CIF aplicados. Voy a tomar estos totales, pero si quieren ustedes pueden tomar el total de los CIF aplicados por orden. Las variaciones que obtuvimos totales fue 392,900 favorable para ensamble y 750 desfavorable para pintura. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos que nosotros hemos hecho todo este proceso para poder hacer el cálculo o hallar cuáles son los costos no inventariables. Entonces, de estas variaciones vamos a identificar cuáles son inventariables y cuáles son no inventariables. Entonces, aquellas variaciones que son no inventariables las vamos a teñir con rojo y las que sí son inventariables las vamos a teñir con azul. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el análisis inicial. Las variaciones de presupuesto. Esta variación de presupuesto en ensamble, 837,500 nos dio negativa. El hecho de que haya dado negativa significa que los CIF reales fueron inferiores a los CIF presupuestados en el año R. Por lo tanto, es una variación favorable, ¿cierto? Es favorable para la empresa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ya debemos de establecer si es inventariable o no inventariable. Por lo general, todas las variaciones que son favorables van a ser inventariables. Entonces, en este caso, estos 837,500 los vamos a poder cargar, ¿cierto? O vamos a poder afectar los inventarios con esta variación. La variación de presupuesto en el caso de pintura es de 757,500. En este caso fue desfavorable. Pero ¿qué es lo que me está midiendo la variación de presupuesto? Recordemos que estas variaciones me pueden medir costos diferentes. En este caso pueden medir costos no inventariables o no los pueden medir. Por lo general, las variaciones de presupuesto lo que hacen es medir las variaciones respecto a los costos, ¿cierto? Es decir, respecto como tal a los precios, ¿cierto?, que pagó la empresa para obtener esas unidades. Entonces, la variación de presupuesto, como mide precios, no me afecta, no me hace el cálculo de costos no inventariables que nosotros vimos en la primera unidad. Recordemos que costos no inventariables asociados con la producción son dos: capacidad ociosa o desperdicios anormales. En el caso de que las variaciones me midan algunos de estos dos costos no inventariables, asumiríamos que esos costos son no inventariables. Pero la variación de presupuesto no mide ninguno de estos dos costos. Así las variaciones sean favorables o desfavorables. La variación de presupuesto mide simplemente los costos o el efecto como tal del cambio en los precios de los costos como tal. Mientras que la variación de capacidad, como el mismo nombre lo dice, me hace el cálculo de cuáles fueron las variaciones respecto a las unidades. Es decir, qué tanto se aprovechó o se desaprovechó la capacidad instalada de la empresa dependiendo del número de unidades que se produjeron o en este caso, de los niveles de operación que se ejecutaron. Entonces, en este caso, la variación de capacidad sí me puede llegar a medir costos no inventariables. ¿Cuáles de estos dos? Capacidad ociosa, por eso se llama variación de capacidad. Entonces, vamos a mirar que esta primera variación de ensamble es de 444,600, desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque es positiva.
porque indica que los CIF presupuestados en el año R fueron superiores a los CIF aplicados. Es decir, que lo que se presupuestó para ese nivel de operación fue muy superior a lo que realmente se aplicó. Por lo tanto, estos 444.600, al ser desfavorables y al estar asociados con una variación de capacidad, constituye un costo no inventariable. Ahora vamos a mirar la variación de capacidad de pintura. Los CIF presupuestados en el año R fueron menores a los CIF aplicados. Y como es favorable, esto nos indicaría que esta variación es una variación inventariable. O sea que de estas cuatro variaciones, la única variación que me mediría capacidad ociosa, es decir, una cuestión desfavorable para la empresa, y que mida un costo no inventariable, sería la variación de capacidad en el área de ensamble. Entonces, ya sabiendo que en la variación de capacidad se generó un costo no inventariable dentro de los CIF reales, ya sabemos cuál es ese costo que se lo tenemos que restar a los CIF reales iniciales que tenemos para saber cuáles son esos CIF reales inventariables. Entonces vamos a hallar la tasa real, al fin vamos a hallar esa tasa real, que son los CIF reales dividido el nivel de operación real. Pero recordemos que esos CIF reales son los CIF reales quitándole la parte no inventariable, es decir, estos 444.600. Hasta ahí ya tendríamos los CIF reales inventariables. Para hallar la tasa real simplemente lo vamos a dividir por el nivel de operación real y tendríamos esta tasa. Nos dice que la tasa real de ensamble es de 60% y de pintura es de 55%. Ya teniendo esta tasa real, ya encontramos el segundo insumo que hacía falta para hallar los CIF reales por orden de producción. Entonces, en este caso, tomaríamos la tasa real, que es igual para todas las órdenes de producción, y lo multiplicaríamos por el nivel de operación real. Para el caso de ensamble, el nivel de operación real es el costo de mano de obra directa, y para el caso de pintura, los CIF reales va a ser la tasa real de pintura, la fijamos porque es igual para todas las órdenes, y lo vamos a multiplicar por el nivel de operación real, que en este caso es el costo de material directo. Aquí en la tasa real de pintura, yo arrastré la fórmula y cometí el error de restarle este costo, esta variación de capacidad favorable de pintura. Pero como tal es favorable y es inventariable, no hay que restárselo a los CIF reales. Ya de entrada podemos hallar el costo de los CIF reales. ¿De acuerdo? Entonces, si verificamos, los CIF reales en ensamble dieron 10.050.000 y lo que decía inicialmente era que daba 10.494.600. ¿En qué radica la diferencia? En la variación de capacidad. Mientras que como nosotros en el área de pintura no le restamos a los CIF reales ningún costo no inventariable, los CIF reales de pintura iniciales son iguales a los totales de todas las órdenes de producción, que son 8.250.000, ¿cierto? Son iguales. Entonces, de esta forma verificaríamos que están bien realizados los procedimientos. Luego de ya tener estos costos reales, ya cumplimos el primer objetivo del ejercicio, que era hallar los CIF reales por cada una de las órdenes. Lo que vamos a proceder ahorita es a realizar el estado del costo. En el estado del costo de producción y venta vamos a partir de un inventario inicial de producto terminado. Entonces, este inventario inicial de producto terminado hace alusión a las órdenes de producción que nosotros teníamos al inicio del periodo, pero que ya estaban listas, es decir, que ya no necesitaban ningún costo adicional de este periodo para terminarse, ¿cierto? Porque ya estaban terminadas. Entonces vamos a ir a esas órdenes que ya estaban listas desde el momento en el que comenzó. Entonces,
Vemos que aquí están los datos de los inventarios iniciales, ¿cierto? Que era la primera diapositiva que nos presentaban en el ejercicio, y nos dice que la orden 1408 ya estaba terminada, mientras que las otras estaban en proceso. Por lo tanto, el inventario inicial de producto terminado son los costos tanto del área de ensamble como del área de pintura de la orden 1408. ¿Cuánto nos da? 24 millones. Ahora vamos a hallar el inventario inicial de los que estaban en producto en proceso, es decir, aquellos órdenes de producción que llegaron, que estaban al inicio del periodo, pero que no estaban terminadas, que necesitaban de costos adicionales en este periodo para poder finalizarse. Entonces, simplemente son los costos de las otras dos áreas, de las otras dos órdenes, perdón, de la 1409 y de la 1410. Tanto de ensamble como de pintura. Nos da que son 33 millones. Costo de material directo, el ejercicio ya nos los daba. El costo de material directo fue todo el costo de material directo que se incurrió en este periodo. Está aquí. Entonces, es el material directo que se consumió en ensamble y que se consumió en pintura. Es la suma de esas dos columnas. Los costos de material directo. 42,750. Costo de la mano de obra directa es igual. Son los costos en los que se incurrió realmente dentro de este periodo por concepto de mano de obra directa. Entonces vamos a sumar esas dos columnas, tanto de ensamble como de pintura, de mano de obra directa. Ahora nos dice el costo de producción, el estado del costo de producción y venta. Costo indirecto de fabricación aplicado. Entonces, para esto vamos a traer cuáles fueron los CIF aplicados de este periodo. ¿Cuáles son los CIF aplicados de este periodo? Los CIF aplicados tanto de ensamble como de pintura. Variación de capacidad. Entonces, la variación de capacidad va a ser la suma de las dos variaciones de capacidad de los dos departamentos, tanto de ensamble como de pintura. Entonces, sin importar si son inventariables o no inventariables, de entrada, inicialmente vamos a relacionar solamente las variaciones de capacidad. Y la variación de presupuesto va a ser la suma de la variación de presupuesto de ensamble y de la variación de presupuesto de pintura. Teniendo en cuenta esto, vamos a saber cuáles son los CIF reales. Vamos a tener unos costos de fabricación aplicados, más variación de capacidad, más una variación de presupuesto. 18,744,600. Sino que es que estos costos indirectos de fabricación reales todavía no tienen descontada la parte no inventariable, ¿cierto? No me estaba fijando estos valores, pero estos valores ya tienen descontada esta variación de capacidad, que es la que vamos a descontar en estos momentos, ¿cierto? Entonces tenemos unos CIF aplicados. Estos CIF aplicados los podemos colorear con ¿qué? Un color verde, para que los podamos diferenciar mejor. Aquí vamos a tener color verde, vamos a tener una variación de capacidad, que esa variación de capacidad fue desfavorable, y una variación de presupuesto favorable, para un total de los costos indirectos de fabricación reales. Y a esto le vamos a restar los costos no inventariables. Con esto vamos a tener el costo de la producción procesada. ¿Cuál va a ser el costo de la producción procesada? Recordemos que en el ejercicio anterior habíamos hablado de los inventarios iniciales, más todos los costos incurridos en este periodo, material directo, mano de obra directa, CIF reales. Pero a esto le vamos a restar los costos no inventariables, para llegar que el costo de la producción procesada son 116.600.000. A este costo de la producción procesada le vamos a restar
el inventario final de producto en proceso. Entonces, recordemos, ¿cuál es el inventario final de producto en proceso? Es aquel inventario que no se finalizó en el periodo, que no se terminó. Entonces vamos a mirar en esta tabla cuáles son las que nos dicen que es el inventario que no se terminó, que no se finalizó. Nos dice que el estado de la orden 1412 y 1413 es un estado que está en proceso, ¿cierto? En estado P. Por lo tanto, estas dos órdenes, todos los costos que se le han incurrido a estas dos órdenes, hacen parte del inventario final de producto en proceso. Por lo tanto, vamos a sumar todos estos costos. Vamos a sumar los costos de material directo y de mano obra directa de la 1412 y 1413 y adicionalmente vamos a sumar los CIF reales, tanto de ensamble y pintura, de estas órdenes. Esto sería el inventario final de producto en proceso o de producción en proceso. Para hallar el costo de la producción terminada, simplemente tomamos el costo de la producción procesada menos el inventario final de producto en proceso y vamos a tener el costo de la producción terminada. Para hallar el costo de la mercancía disponible, simplemente es tomar lo que había inicialmente del producto terminado y lo que se terminó en este periodo, es decir, el inventario inicial del producto terminado y el costo de la producción terminada, que serían 24 millones más 85 millones 295. Nos da 109 millones 295. Y finalmente, para hallar el costo de la mercancía vendida, a este costo de la mercancía disponible le vamos a restar el inventario final de producto terminado. ¿Cuál es el inventario final de producto terminado? Es aquel inventario que se terminó pero que no se vendió. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo determinamos? En el estado vamos a verificar que sea terminada, pero donde dice que sea despachadas debe decir que no, para que sea un inventario final, es decir, para que no se haya vendido. Por lo tanto, el costo del inventario final de producto terminado va a ser netamente el costo de la orden 1411. Entonces vamos a sumar los costos de material directo y de mano obra directa de ensamble y de pintura de la orden 1411 más los CIF reales de ensamble y los CIF reales de pintura de esa orden de producción en específico. Y de esa forma vamos a saber cuál es el costo del inventario final de producto terminado. Teniendo esto, vamos a saber que el costo de la mercancía disponible menos el inventario final de producto terminado nos va a dar el costo de la mercancía vendida, que fueron 82.795.000. Con esto ya tendríamos el costo de la mercancía vendida como resultado del estado del costo de producción y venta, que es lo que nos solicita el ejercicio. ¿Cómo haríamos esa verificación? ¿Cómo podríamos verificar o qué tendríamos que hacer para verificar que este costo de la mercancía vendida que está aquí efectivamente es el costo de las unidades que yo vendí? Es simplemente sumando las órdenes que se vendieron, los costos relacionados con las órdenes que se vendieron. Entonces, donde dice S, que significa que sí se despacharon, simplemente hacemos la suma de esas unidades. Entonces va a ser la suma de esos inventarios iniciales más la suma de los costos que se incurrieron en este periodo, tanto de material directo como de mano obra directa, de ambos departamentos, y además de eso hay que cargarle los costos de los CIF, tanto de ensamble como de pintura. De esta forma, haciendo esta suma, verificamos que efectivamente el costo de esas unidades que yo vendí fue de 82.795.000. Ahí finalizaría el ejercicio. Con esto ya tendríamos el costo
de la mercancía vendida, como resultado del estado del costo de producción y venta, que es lo que nos solicita el ejercicio.